Los primeros años de San Teodoto: origen, formación y despertar espiritual. La figura de San Teodoto se levanta desde los primeros siglos del cristianismo como un faro encendido en medio de la oscuridad de la persecución. Su historia comienza en una pequeña comunidad del Asia Menor, en un tiempo en el que seguir a Cristo significaba vivir bajo vigilancia constante. Teodoto nació en un hogar que, si bien no era rico, sí se distinguía por una profunda rectitud. Sus padres eran artesanos, personas sencillas que mantenían una fe discreta pero firme, como un rescoldo que nunca se apaga. En ese ambiente de humildad y devoción, Teodoto aprendió desde niño que la vida espiritual siempre nace en lo cotidiano. La educación que recibió fue austera, pero sólida. Desde joven, mostró una capacidad extraordinaria para escuchar y comprender el sufrimiento de los demás. Muchos relatos antiguos coinciden en que era un muchacho de mirada serena, con una sensibilidad que lo llevaba a preocuparse por los enfermos y los necesitados. No buscaba destacar ni recibir honores. Había en él un silencio interior que invitaba a la reflexión. A pesar de su juventud, sus gestos revelaban ya una fuerza interior poco común, una disposición natural hacia la compasión y la entrega. Aunque creció en tiempos complicados para los cristianos, la semilla de la fe germinó en el sin miedo. Los testimonios de los cristianos de su tiempo hablan de un joven que, aún conociendo los riesgos, asistía a las reuniones clandestinas de oración, participaba en el cuidado de los mártires y prestaba apoyo a las familias perseguidas. Teodoto sentía que Dios lo llamaba a algo más profundo que simplemente creer. Lo llamaba a encarnar el evangelio en cada paso de su vida. A diferencia de muchos jóvenes de su época, nunca aspiró a la vida cómoda. Su carácter era disciplinado, casi ascético, incluso antes de elegir un camino espiritual más definido. Su jornada comenzaba temprano, con una oración sencilla pero intensa, seguida del trabajo arduo y del servicio solidario. Quienes lo conocieron de joven lo describen como una presencia luminosa, tranquilo, amable, de pocas palabras pero de convicciones firmes. Parecía comprender desde temprano que la verdadera grandeza no se encontraba en el poder ni en la fuerza, sino en la capacidad de amar sin reservas. Hacia la adolescencia, comenzó a sentir un llamado interior que lo impulsaba a vivir con mayor radicalidad. No se trataba de una voz exterior ni de un fenómeno extraordinario, sino más bien de una certeza serena que se formaba poco a poco en su corazón. Dios quería usar su vida como instrumento de consuelo y esperanza en una época marcada por el miedo. Teodoto empezó a buscar maestros que profundizaran su formación espiritual y se acercó a los presbíteros que guiaban las comunidades clandestinas. Con ellos, aprendió no solo las escrituras, sino también la disciplina del corazón, la humildad, la vigilancia espiritual y el amor sacrificado. En esos años también descubrió una característica que más adelante sería clave para su misión: un coraje inquebrantable que no se expresaba en gritos ni en violencia, sino una valentía serena, capaz de mantenerse firme incluso cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Sus maestros espirituales veían en él un potencial que no era común en los jóvenes de su tiempo. Su fe no era impulsiva ni emocional, era firme, estable, como una roca construida con paciencia. El despertar espiritual de Teodoto culminó en un gesto decisivo. Entregó su vida enteramente a servir a Cristo. Esta decisión no fue resultado de un arrebato místico, sino de años de discernimiento profundo. Desde ese momento, asumió como misión personal fortalecer a los creyentes, sostener a los perseguidos y recordarles que la fe no era un conjunto de ideas, sino un camino de vida que podía exigirlo todo, incluso la propia sangre. Así comienza la historia de San Teodoto, un joven sencillo, nacido en un contexto adverso, pero dotado de una fuerza espiritual extraordinaria. Una vida que, desde sus primeros pasos, mostraba ya la huella del Espíritu Santo. Poco sospechaba aquel muchacho que su nombre, humilde y casi desconocido, sería recordado siglos después como el de un mártir valiente y un testigo indomable de Cristo. El llamado al servicio en la entrega activa de San Teodoto en tiempos de persecución. Cuando San Teodoto alcanzó la juventud, su fe ya estaba sólidamente arraigada, pero fue en esta etapa donde comenzó a vislumbrarse con claridad su misión particular
dentro de la iglesia clandestina. El clima político del Imperio Romano se encontraba en tensión constante en algunos emperadores. Mantenían una relativa tolerancia. Otros, en cambio, desataban persecuciones feroces contra los cristianos. Teodoto vivió en uno de esos ciclos oscuros en los que la sospecha, el miedo y la violencia se convirtieron en la atmósfera cotidiana. Sin embargo, lejos de replegarse, Teodoto sintió que precisamente era ese el momento en que debía entregarse con mayor valentía al servicio. Su llamado no fue hacia una vida contemplativa oculta, sino hacia una misión profundamente activa, a fortalecer a los fieles, proteger a los vulnerables y sostener la esperanza donde todo parecía derrumbarse. Este impulso lo llevó a vincularse más estrechamente con líderes cristianos que operaban en secreto, participando en la distribución de alimentos, medicamentos y refugio para familias perseguidas. Su capacidad para moverse discretamente y su serenidad bajo presión lo hacían ideal para estas tareas. Uno de los aspectos más singulares de su labor fue su dedicación a rescatar cuerpos de cristianos muertos o abandonados tras los martirios públicos, en una época donde la ejecución estaba diseñada no solo para eliminar a los creyentes, sino también para humillarlos negándoles una sepultura digna. Teodoto arriesgaba su vida para recuperar los restos de los mártires, darles cristiana sepultura y ofrecer consuelo a sus familias. Este acto, considerado ilegal y peligrosísimo, era para él un acto de amor extremo. No solo honraba a sus hermanos en la fe, sino que reafirmaba ante el imperio que ni el odio ni el miedo podían destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Su casa, aunque humilde, se convirtió en un refugio silencioso para perseguidos. Allí recibían alimentos, atención básica y sobre todo, palabras de aliento. Teodoto no era un predicador grandilocuente, pero su simple presencia transmitía un tipo de paz que desarmaba el temor. Muchos cristianos de la época narran cómo, al entrar a su hogar, parecía como si el peso de la persecución se hiciera más ligero. Era un oasis espiritual en medio de un entorno hostil. Su vida de servicio no tardó en llamar la atención de algunos paganos que, aunque no compartían su fe, admiraban su carácter. Se cuenta que algunos mercaderes y soldados simpatizantes avisaban en secreto a Teodoto sobre redadas o movimientos de autoridades, para que pudiera poner a salvo a los cristianos refugiados en su hogar. Este tipo de lealtades inesperadas demostraba que su testimonio trascendía las barreras religiosas y que su caridad tenía una fuerza que no se podía ocultar. Al mismo tiempo, Teodoto comenzó a ser reconocido dentro de la comunidad cristiana como un líder espiritual. No tenía un cargo oficial ni aspiraba a uno, pero su discernimiento, su claridad y su capacidad para consolar lo convirtieron en un referente. Cuando las familias enfrentaban la disyuntiva entre huir y esconderse, acudían a él en busca de consejo. Cuando los jóvenes se debatían entre la fe y el miedo, era él quien les recordaba con serenidad que Cristo nunca abandona a quienes lo siguen con corazón sincero. Una de las características más profundas de su vida era la oración constante. Aunque dedicaba la mayor parte de su tiempo al servicio activo, nunca descuidó su vida interior. Se retiraba en las noches para orar en silencio durante largos periodos, pidiendo fortaleza, prudencia y sobre todo caridad para actuar conforme al Espíritu Santo. A ese equilibrio entre contemplación y acción fue lo que le permitió no caer ni en temeridad imprudente ni en pasividad temerosa. Su fuerza no provenía de estrategias humanas, sino de la unión radical con Dios. Fue durante esta etapa cuando Teodoto comenzó a ser visto como un verdadero protector de la comunidad cristiana. Se ganó el respeto incluso de quienes consideraban insensato arriesgar tanto por otros. Pero para él, la vida tenía un propósito claro: amar hasta el extremo. No consideraba su seguridad personal como prioritaria si alguien más necesitaba ayuda. Su entrega total no se basaba en impulsos, sino en una convicción profunda de que Cristo mismo estaba presente en cada hermano perseguido. Este periodo marcó el inicio de lo que sería su misión definitiva. Sin saberlo, Teodoto caminaba directo hacia su destino, al convertirse en uno de los mártires más valientes y luminosos de su tiempo. Pero antes de enfrentar el martirio, debía completar una etapa aún más decisiva, en la que su servicio
no solo tocaría vidas individuales, sino que influiría en toda una comunidad que vería en él un símbolo de fe inquebrantable, la red secreta de caridad, el liderazgo silencioso de San Teodoto. Con el paso de los años, la labor de San Teodoto creció en complejidad y alcance. Lo que comenzó como un acto personal de caridad se transformó poco a poco en una verdadera red secreta de asistencia cristiana, tejida con prudencia, valentía y una sorprendente organización para una comunidad que debía vivir a escondida. Teodoto, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en la figura central de esta red, coordinando a hombres y mujeres que compartían su deseo de sostener a los perseguidos y alimentar la esperanza en medio de la sombra del imperio. En aquel tiempo, las persecuciones variaban de intensidad, dependiendo del gobernador local, pero la amenaza era permanente. Bastaba un informante oportunista o un rumor para que una casa fuera registrada, un taller confiscado o una familia entera encarcelada. Teodoto, consciente de este ambiente de inestabilidad absoluta, comprendió que la caridad debía ir acompañada de una estrategia cuidadosa. Era necesario actuar con rapidez, pero también con inteligencia, para no poner en riesgo a quienes ya estaban al borde del abismo. Así nació lo que los cristianos de la época describirían más tarde como la cadena de Teodoto, una organización informal, pero muy eficiente, donde cada miembro tenía una función específica. Algunos vigilaban los movimientos de los soldados, otros transportaban provisiones disfrazadas en cargas comerciales, otros ofrecían escondites improvisados en sus talleres, y no faltaban quienes se dedicaban a copiar textos sagrados en la clandestinidad. Todo esto ocurría bajo la discreta supervisión del santo, quien nunca ejerció autoridad desde el orgullo, sino desde la humildad y el amor fraterno. Uno de los aspectos más admirados de Teodoto era su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones extremas. Se cuentan numerosas anécdotas en las que, ante un registro inesperado, Teodoto lograba desviar la atención de los guardias con palabras sagaces o con una serenidad que desarmaba cualquier sospecha. Otros cristianos comentaban que parecía tener un don espiritual, que le permitía discernir cuándo actuar, cuándo callar y cuándo moverse. Ninguna de estas habilidades era producto del cálculo humano, sino de una vida profundamente unida a la oración. Su casa continuó siendo un refugio clave en los momentos más críticos, pero a medida que aumentaban los riesgos, Teodoto comenzó a utilizar también las propiedades de amigos paganos que simpatizaban con él. Algunos comerciantes, admirados por su bondad, permitían que escondiera cristianos en depósitos o talleres, bajo el pretexto de resguardar mercancías valiosas. Esta colaboración inesperada revelaba la fuerza del testimonio de Teodoto. Incluso quienes no compartían su fe reconocían su integridad, su carácter incorruptible y su compasión sin límites. Lo más impresionante de esta época fue el crecimiento interior del santo. Su espiritualidad, lejos de debilitarse por la tensión constante, se fortaleció. En la intimidad de la noche, mientras muchos dormían, Teodoto dedicaba largas horas a la oración. Allí, entre susurros y lágrimas silenciosas, depositaba en Dios cada preocupación, cada vida puesta en peligro, cada decisión difícil que debía tomar. Era común que quienes vivían cerca de él dijeran que, en medio del silencio, se proyectaba un tipo de paz inexplicable que solo podía provenir de alguien cuya alma estaba firmemente anclada en Cristo. Teodoto meditaba con frecuencia en el ejemplo de los primeros mártires, especialmente en la firmeza de aquellos que habían dado su vida sin claudicar. No buscaba el martirio, pero tampoco lo temía. Lo consideraba una posibilidad real, casi inevitable, para cualquiera que sirviera públicamente a la fe en aquel tiempo. Su principal deseo no era conservar su vida, sino permanecer fiel a Cristo y cuidar a los suyos hasta el final. Esto lo convertía en un líder sin pretensiones, pero profundamente admirable. En esta etapa, comenzó también su labor más delicada en rescatar los cuerpos de los mártires ejecutados. Esta práctica, que retomó de manera más organizada, exigía una valentía sobrehumana. Las ejecuciones públicas buscaban sembrar el terror y se prohibía estrictamente que alguien retirara los restos. Sin embargo, Teodoto consideraba que dar sepultura cristiana
era un acto de dignidad esencial, una forma de proclamar que ni siquiera la muerte podía separar a los fieles del amor de Dios. Así, en noches sin luna, acompañado por algunos jóvenes de confianza, se acercaba sigilosamente a los lugares de ejecución y recuperaba los cuerpos. Estas escenas, cargadas de silencio y lágrimas, se convertirían en uno de los sellos más distintivos de su vida. A medida que su fama crecía dentro de la comunidad cristiana, también aumentaba el riesgo. Aunque actuaba con enorme prudencia, no pudo evitar que algunos informantes comenzaran a sospechar de él a sus movimientos. Su influencia y su constante contacto con los perseguidos lo convertían en un objetivo atractivo para las autoridades. Teodoto lo sabía. Sus amigos intentaban persuadirlo de reducir sus actividades, pero él siempre respondía con una frase que marcó para siempre a quienes lo rodeaban: si no me entrego por mis hermanos, ¿cómo seré digno del nombre de Cristo? Estas palabras revelaban una convicción absoluta y una disposición total al sacrificio. El eco de su servicio resonaba ya más allá de su ciudad. Los cristianos de otras regiones comenzaban a escuchar historias sobre el hombre que arriesgaba su vida para honrar a los mártires. Sin embargo, el imperio también empezaba a tomar nota. Y mientras la luz de Teodoto brillaba más, también se acercaba la sombra de su destino final. El camino hacia el martirio en intrigas, traiciones y la captura de San Teodoto, la red de caridad dirigida por Teodoto, seguía creciendo, pero al mismo tiempo la vigilancia sobre él se volvía cada vez más intensa. Su nombre, aunque no aparecía en documentos oficiales, ya era mencionado en susurros por soldados, magistrados y comerciantes que veían con sospecha su constante movimiento por la ciudad. Lo que para los cristianos era esperanza, para el imperio era subversión, y en aquel clima espiritual cargado de tensión, bastó una sola traición para que el destino de Teodoto comenzara a sellarse. Entre los colaboradores ocasionales de la red había un joven llamado Eutix. Era impulsivo, inestable y resentido por la pobreza que marcaba su vida. Si bien había recibido ayuda de Teodoto en varias ocasiones, nunca comprendió realmente el espíritu de servicio que lo movía. Para él, la red cristiana no era un acto de fe, sino una oportunidad para obtener beneficios personales. Cuando se dio cuenta de que los cristianos actuaban con precaución y sin ofrecer nada a cambio, su corazón se endureció. Al enterarse de que las autoridades ofrecían recompensas por información relevante, decidió acercarse a los soldados para revelar todo lo que sabía. El informe que presentó a los magistrados fue exagerado, lleno de acusaciones inventadas, pero lo suficientemente creíble como para encender la alarma. Dijo que Teodoto escondía grandes cantidades de riquezas, que organizaba reuniones clandestinas con líderes cristianos de otras ciudades, que influía en comerciantes paganos y, peor aún, que fomentaba la desobediencia civil. Las autoridades no sabían distinguir verdad de mentira, pero la mención de una posible red organizada fue más que suficiente para iniciar una investigación formal. Esa misma noche, mientras Teodoto oraba en la tranquilidad de su casa, varios soldados ya estaban rondando las calles cercanas, anotando quién entraba y quién salía. No intervinieron de inmediato, pues deseaban obtener pruebas más contundentes. Durante días lo siguieron. Tomaron nota de sus viajes breves. Observaron cómo se reunía discretamente con personas de diversas profesiones. Y aunque no podían probar actividades ilegales, el simple hecho de relacionarse con grupos señalados como enemigos del Estado lo convertía en un objetivo legítimo. Teodoto percibió el peligro. Aunque sus movimientos siempre eran cuidadosos, algo en el ambiente había cambiado. Las miradas prolongadas, la presencia de soldados en los mercados e incluso la actitud nerviosa de algunos amigos que lo evitaban para no verse involucrados eran señales claras. Sus colaboradores le pidieron que huyera a una ciudad cercana, al menos por un tiempo, pero él rechazó la idea. Decía: no huiré mientras los hijos de Dios me necesiten aquí. Si mi hora llega, que me encuentre sirviendo. En esos días sucedió uno de los episodios más conmovedores de su vida. Una joven cristiana, llamada Irene, fue capturada y sentenciada a muerte por negarse a ofrecer incienso a los dioses del imperio. Sus familiares lograron enviar aviso a Teodoto, pidiéndole que recuperara su cuerpo tras la ejecución. Teodoto sabía que el riesgo era enorme,
pues los soldados estaban más vigilantes que nunca. Pero también sabía que no podía negarse. La fidelidad del mártir no podía ser olvidada. Aquella noche, acompañado por 2 discípulos, se acercó en silencio al lugar de la ejecución. Algunas antorchas aún ardían débilmente. Los soldados se habían retirado hace poco. Teodoto avanzó con pasos serenos, pero poco antes de llegar al cuerpo de la joven, una patrulla apareció inesperadamente. Era una emboscada. Habían previsto que alguien vendría a recoger el cadáver, pues ya conocían las historias sobre el hombre que honra a los mártires. Los soldados se abalanzaron sobre él. Teodoto no opuso resistencia. Sus discípulos lograron escapar, pero él permaneció firme, levantando las manos en señal de rendición. No había miedo en su rostro, sino una profunda paz. Los soldados, sorprendidos por su serenidad, lo llevaron directamente ante el gobernador. El interrogatorio comenzó de inmediato. El gobernador, un hombre pragmático, no tenía interés en la violencia innecesaria. Creía que con suficiente presión Teodoto revelaría los nombres de todos los miembros de su red. Le ofreció riquezas, protección e incluso cargos honoríficos si colaboraba. Prometió perdonarlos si renunciaba públicamente a Cristo. Pero Teodoto, con voz tranquila, respondió: no puedo traicionar a quienes Dios me ha confiado, y menos aún puedo negar a aquel que murió por mí. Estas palabras sellaron su sentencia. Furioso, el gobernador ordenó que lo encerraran en una celda fría y húmeda, aislado del resto de los prisioneros. Quería quebrarlo lentamente, pero el efecto fue el contrario. La noticia de su captura se propagó como un relámpago entre los cristianos. Oraban por él día y noche. Algunos lograron acercarse a la prisión durante la noche para escuchar sus cantos, pues Teodoto, lejos de caer en el desánimo, convertía la celda en un santuario improvisado. Los guardias más jóvenes quedaron desconcertados por su actitud. Ese hombre no teme a nada. Parece que ya ha vencido al mundo. Mientras tanto, las autoridades intentaban reconstruir su red, pero Teodoto, fiel al silencio, no reveló absolutamente ningún nombre, ni siquiera bajo amenazas o presiones psicológicas. Su determinación los exasperaba. Poco a poco, el gobernador entendió que no lograría obtener información y que el prisionero no claudicaría. La decisión final se acercaba. El día del juicio público fue anunciado con anticipación. Las multitudes se reunieron para ver al hombre cuya fama de valentía había comenzado a competir con la severidad de las leyes imperiales. Para muchos, la captura de Teodoto era una señal de triunfo del imperio. Para los cristianos, era el comienzo de su glorificación. Y mientras lo conducían ante el tribunal, esposado pero erguido, Teodoto caminaba con calma, como quien ya había aceptado su destino con total entrega. El eco de un corazón que no calla en la fidelidad hasta el final. La historia de San Teodoto entra en su tramo más conmovedor cuando, después de haber rescatado los cuerpos de las 7 mártires lideradas por Santa Tecusa, su nombre comienza a circular entre los guardias y funcionarios de Ancira. Ya no se trata solo de un comerciante piadoso, ni de un hombre solidario. Ahora lo ven como una amenaza directa al orden religioso impuesto. Y en tiempos de persecución, cualquier acto de compasión hacia los cristianos era interpretado como una afrenta al poder imperial. Durante 10, Teodoto se mueve con extrema prudencia. Cambia rutas, evita pasar 2 veces por el mismo lugar y confía sus movimientos únicamente a 2 amigos cercanos. Sin embargo, no lo hace por miedo a morir, sino por el deseo de proteger el pequeño grupo de creyentes que dependía de su guía espiritual. Para él, cada día que seguía libre era un día más para fortalecer la fe de los indecisos, para consolar a los perseguidos y para sostener a los enfermos que secretamente lo buscaban. En su interior sabía que su misión no era sobrevivir, sino servir. Uno de los momentos más narrados por la tradición cuenta que, en una noche silenciosa, mientras visitaba a un anciano cristiano enfermo, Teodoto recibió la advertencia de que su traidor ya había hablado. No era un enemigo externo, sino un conocido que había cedido ante las presiones del gobierno. Pese a la noticia, Teodoto no huyó. Permaneció con el anciano hasta el amanecer, porque, según cuentan, decía que Dios no abandona a quien ama. ¿Por qué yo habría de abandonar a alguien en su hora más oscura? Al regresar a su casa,
lo esperaba un grupo de soldados. No fue un arresto violento. Los guardias, que conocían su generosidad con los pobres, actuaron con respeto. Teodoto se entregó sin resistencia, con serenidad en los ojos, como quien no ha perdido nada, sino que está a punto de ganarlo todo. En la prisión, lo sometieron a interrogatorios. Los funcionarios querían que negara su fe públicamente. Le ofrecieron libertad, riquezas, protección comercial y una vida cómoda, todo a cambio de una sola frase: no soy cristiano. Pero Teodoto no cedió. Con paciencia replicaba que su fe no era una palabra para pronunciar o negar, era su identidad más profunda, la raíz de su amor por los demás. A medida que su negativa se volvía definitiva, aumentaban las presiones. Algunos soldados intentaron intimidarlo, contándole sobre los métodos de tortura usados contra otros cristianos. Le mostraban los instrumentos, le hablaban del dolor, del desgaste, del quebranto del cuerpo. Pero Teodoto, lejos de atemorizarse, veía en cada advertencia una confirmación de que su misión estaba llegando a su cumplimiento. Para él, el martirio no era un final trágico, sino la coronación del servicio de toda una vida. La tortura llegó, inevitablemente. Golpes, desgarros y fuego marcaron su cuerpo. Sin embargo, los relatos hagiográficos señalan que, incluso en medio de los tormentos, Teodoto no gritó ni maldijo. Al contrario, se cuenta que rezaba por sus verdugos, pidiendo a Dios que su ignorancia no se les imputara como culpa. Esta actitud desconcertó a muchos presentes, que no lograban comprender cómo un hombre podía soportar tanto dolor sin ceder al odio. En uno de los momentos más intensos del juicio, un juez, irritado por su silencio pacífico, le preguntó qué ganaba soportando tanto sufrimiento. Teodoto respondió con una frase que quedó registrada en la memoria de los cristianos de su tiempo: gano no perderme a mí mismo. Finalmente, tras varios días de torturas, los jueces imperiales dictaron su sentencia definitiva a muerte. No sería una ejecución en secreto. Querían que su caso sirviera como ejemplo de lo que ocurría a quienes socorrían a los seguidores de Cristo, pero el efecto que lograron fue inesperado. En lugar de sembrar temor, la valentía de Teodoto comenzó a despertar una esperanza silenciosa entre los cristianos ocultos, y no solo entre ellos. Incluso algunos soldados empezaron a cuestionar la justicia de tales actos. El día de su ejecución fue recibido por Teodoto con una calma que desconcertaba. Dicen que caminaba con la mirada elevada, como quien está siguiendo una luz que solo él veía. No buscaba escapar, no buscaba convencer al público, no buscaba compasión. Solo quería ofrecer su vida con la misma libertad con la que siempre había dado todo en comidas, refugio, ayuda, fe. Y así, en un acto que unió dolor y gloria, San Teodoto entregó su vida. Su sangre cayó sobre la tierra de Ancira, pero su memoria se elevó más allá de toda frontera. Su martirio no fue solo la muerte de un hombre, fue la afirmación de una verdad que ningún imperio pudo extinguir. Después del martirio, el legado que encendió a una ciudad entera. La muerte de San Teodoto no apagó su influencia. Al contrario, fue el chisporroteo que encendió una antorcha espiritual destinada a atravesar siglos. Aquellos que habían presenciado su martirio quedaron profundamente impactados por su serenidad. Los verdugos contaron que jamás habían visto a un hombre soportar el dolor con tanta dignidad, sin insultos, sin súplicas desesperadas, sin odio. Esta impresión provocó un efecto que las autoridades no esperaban. En lugar de aumentar el temor, despertó admiración. Esa misma noche, un pequeño grupo de cristianos se reunió en secreto para decidir cómo recuperar el cuerpo del mártir, pues sabían que los funcionarios planeaban dejarlo expuesto como advertencia. La misión era peligrosa, pero algo en ellos, quizá la memoria del valor de Teodoto, los impulsaba a actuar. En silencio, avanzaron por la oscuridad hasta el lugar de ejecución, y allí, entre sombras, pudieron recuperar el cuerpo sin ser descubiertos. Lo envolvieron con respeto, con lágrimas que no eran solo de dolor, sino también de agradecimiento. Aquella comunidad sabía que ese hombre no solo había muerto por Cristo, sino por ellos. Llevaron el cuerpo a una casa escondida y lo prepararon según la tradición cristiana. Las hagiografías cuentan que, al velarlo, muchos enfermos que tocaron sus manos o su túnica
comenzaron a sanar. No se trataba de milagros espectaculares, sinu alivius inchimus, silenciosos en fiebre que cedía, dolores que disminuían, angustias que se calmaban. Era como si el amor que Teodoto había derramado en vida continuara fluyendo a través de su cuerpo sin vida. A la mañana siguiente, organizaron un entierro discreto. No había cantos grandiosos, ni discursos heroicos, ni procesiones visibles. Solo había una certeza compartida en que aquel hombre cuyo nombre había sido borrado de los registros imperiales quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes amaban a Cristo. No necesitaban monumentos. La santidad de Teodoto era el monumento, pero la historia no terminó allí. Con el paso de los días, los rumores de los milagros del mártir comenzaban a expandirse. Gente que nunca lo había conocido en persona tocaba su tumba y sentía una paz inesperada. Otros afirmaban que, en sueños, Teodoto los inspiraba a abandonar vicios, reconciliarse con familiares o regresar a la fe que habían abandonado por miedo a las persecuciones. La tumba del santo pronto se convirtió en un punto de reunión, una especie de faro en medio del caos. Cuando la persecución en Ancira se intensificó, muchos cristianos temerosos buscaban fortaleza visitando el sepulcro de Teodoto. Allí rezaban, lloraban y encontraban consuelo. Y quienes antes dudaban o se escondían, ahora sentían el impulso de vivir con valentía. La vida del santo, y sobre todo su ejemplo final, había demostrado que la fe no era solo una creencia privada, era una forma de amar y dar la vida por los demás. Varios años después, ya con un clima menos hostil, se construyó una pequeña capilla sobre su tumba. Era sencilla, sin adornos lujosos, pero estaba llena de signos de gratitud, trozos de tila, pedazos de madera tallada, pequeñas vasijas, todo ofrecido por personas que habían experimentado su intercesión. Aquella capilla se convirtió en un santuario de paz, un lugar donde los peregrinos encontraban inspiración para vivir la caridad que Teodoto había encarnado. Y así, a través de generaciones, el nombre de San Teodoto permaneció vivo. No por sus discursos, pues pocos quedaron registrados, sino por su testimonio silencioso, por la coherencia entre su fe y sus obras, por su capacidad de arriesgarlo todo para defender la dignidad de otros cristianos. Su historia nos recuerda que la santidad no siempre se construye en grandes escenarios, sino en decisiones cotidianas, en un sí constante, en un amor que no mide los riesgos. San Teodoto pasó a la historia como el protector de los mártires, pero en realidad fue más que eso. Fue un faro de compasión en tiempos de oscuridad, un hombre que eligió amar cuando muchos preferían sobrevivir, un alma libre que enseñó a toda una ciudad que la verdadera libertad nace del servicio. Su martirio no fue un cierre, sino una puerta abierta a una invitación, una semilla de valentía que aún hoy continúa germinando en quienes escuchan su historia. Porque el legado de los santos no es un recuerdo viejo o es una llama que pide ser llevada de corazón en corazón du vida. Y ahora, tú que has escuchado su historia, también llevas un poco de esa luz. Oración a San Tee, o Deoteo glorioso San Teodoto, testigo valiente del amor de Cristo. Tú, que entregaste tu vida para proteger a los mártires y defendiste la fe cuando todo parecía perdido, intercede por nosotros. Enséñanos a vivir con tu misma fortaleza, a cuidar a los que sufren, a levantar a los caídos y a no abandonar jamás a quienes necesitan consuelo. Acompaña nuestras luchas diarias. Danos la serenidad que tú tuviste ante la adversidad y que tu ejemplo inflame nuestro corazón con valentía, compasión y fidelidad a Dios. San Teodoto, ruega por nosotros. Amén. Han llamado a la acción. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video, suscríbete para recibir más vidas de santos y deja un comentario diciendo: San Teodoto, enséñame a ser valiente en la fe.